Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí de nuevo para poder continuar con este recorrido por los textos de esta unidad. En este video vamos a focalizarnos particularmente en el fenómeno de la inmigración, que como ya les había explicado, representa una pieza clave para llevar adelante todo este proyecto modernizador de la generación del 80. Entonces vamos a repasar qué características tuvo este fenómeno inmigratorio, cuáles fueron las políticas que contribuyeron a fomentar, a promover la inmigración europea y también cuáles fueron algunos conflictos derivados a partir de la inmigración. También vamos a observar de qué manera se representa literariamente la figura del inmigrante. Y en este punto me voy a detener particularmente en la novela naturalista, es decir, en el modo en que se configura al inmigrante en esas ficciones. Ustedes sabrán que el naturalismo es una corriente literaria que surge en Francia hacia 1880, creada por Émile Zola, y que tuvo mucha difusión en nuestro país. Uno de los principios básicos del naturalismo es que se intenta establecer una suerte de articulación o de relación entre ciencia y literatura. En estas ficciones, el inmigrante va a estar configurado de una manera muy negativa, de una manera absolutamente disfórica y básicamente constituido como un personaje enfermo. Entonces, de allí es que cuando indagamos en el fenómeno de la inmigración y particularmente en las representaciones literarias que se constituyen en torno a la inmigración, podemos establecer una relación entre inmigración y enfermedad. Este género novelístico, estas novelas fueron cultivadas por estos escritores que pertenecían a la alta cultura, que pertenecían a los sectores dominantes, y vamos a explicar un poco más adelante por qué hay se configura una representación tan negativa en torno a la inmigración. Particularmente vamos a ocuparnos de la novela Inocentes o Culpables, que es un texto publicado por Juan Antonio Argerich en 1884. Argerich es un escritor que pertenece a este sector, a este grupo selecto, a este patriciado criollo del que yo les hablaba en el video anterior. El fenómeno migratorio en nuestro país puede ser analizado en un arco que transita desde el optimismo hasta el desencanto. Los discursos liberales programáticos de la generación del 37 conciben al inmigrante como un agente civilizador. Esto se puede leer en el Facundo, por ejemplo, cuando el enunciador señala que el elemento principal de orden y moralización que la República Argentina cuenta es la inmigración europea. Por otra parte, también en el artículo 25 de nuestra Constitución Nacional de 1853, también se promueve la inmigración europea. Sin embargo, hacia 1880 podemos leer en el prólogo de la novela de Argerich que la inmigración europea puede traer conflictos, puede traer perturbaciones y desequilibrar la marcha regular de la sociedad. Entonces, deberíamos preguntarnos por qué las élites liberales modifican sus percepciones en torno a la inmigración. ¿Qué es lo que ha pasado para que se plantee este cambio de percepción? Hay que tener en cuenta primero que la inmigración no fluye de manera espontánea en nuestro país, sino que responde a una política inmigratoria. ¿Cuáles fueron entonces las razones o las causas por las cuales se promueve la inmigración europea?
Una de ellas tiene que ver con este imperativo de poblar el desierto. Un desierto que, como ustedes ya saben, estaba lleno. Un desierto que no es tal. Un desierto que en realidad en los discursos liberales de la época opera como una categoría para invisibilizar a quienes estaban habitando u ocupando esos espacios. Tengan en cuenta en este sentido de qué manera se configura el desierto y de qué manera se configura el indio en un texto como La cautiva de Echeverría. Por otra parte, también se promueve la inmigración europea para obtener mano de obra para trabajar la tierra. Tengan en cuenta que en este periodo se impone el modelo económico agroexportador y hay un importante desarrollo de la agricultura. Además, también opera un prejuicio racista, en tanto se considera que el inmigrante puede blanquear la población, puede mejorarla, ¿sí? Por eso es que era necesario introducir inmigrantes para mejorar o para blanquear la población. El mayor caudal inmigratorio se registra a partir de 1870 y en tal sentido, Avellaneda, que es quien estaba gobernando en ese momento, va a promulgar en 1875 la primera ley de inmigración y de colonización para regular estas políticas inmigratorias. Este flujo inmigratorio se interrumpe parcialmente luego de la Primera Guerra Mundial. Para fomentar la inmigración europea, el gobierno argentino va a llevar adelante una intensa publicidad en distintos países europeos en las que va a destacar las perspectivas de progreso, la posibilidad de adquirir tierra que podrían tener los inmigrantes que llegaran a nuestras tierras. Además, otorga toda una serie de beneficios para aquellos que quieran emigrar. Por ejemplo, el pago del boleto y también una estadía en el Hotel de los Inmigrantes, que era un espacio en el cual se ubicaban a los inmigrantes cuando desembarcaban en el puerto de Buenos Aires. Ellos permanecían un tiempo alojados en ese hotel y ahí recibían alimento, recibían asistencia médica y también en ese espacio estaban ubicadas las oficinas de empleo. En la imagen ustedes pueden ver, ¿sí?, la fachada del Hotel de los Inmigrantes, hoy en día convertido en un museo, el Museo de la Inmigración, y también una imagen del comedor de ese hotel, ¿sí? Había turnos de almuerzos en los que se congregaban aproximadamente 1000 personas, como para que ustedes puedan observar o visualizar la magnitud, ¿sí?, y la masividad de esta inmigración. También el Estado facilitaba o otorgaba créditos hipotecarios para poder adquirir, para poder comprar o adquirir tierras. Por supuesto que hubo muchas dificultades, hubo muchas falencias en la implementación de estas políticas inmigratorias, razón por la cual muchos de estos ideales de progreso, de enriquecimiento, ¿sí?, estos sueños que tenían los inmigrantes, no siempre pudieron ser concretados o cumplidos. El discurso liberal oficial construye toda una serie de metáforas y de representaciones que dan cuenta de la grandeza, el progreso, la prosperidad que parecieran caracterizar a esta época. Es por eso que se habla de la Argentina como el granero del mundo o Buenos Aires como una pequeña Europa. Y en el marco de esta propaganda liberal también se empieza a constituir un mito, el mito del crisol de raza, que alude a esta posibilidad de establecer una convivencia armoniosa
entre distintas razas y también viene de la mano de este sentido de confraternidad o de hospitalidad que también está presente en el discurso liberal. Nos interesa particularmente deconstruir, problematizar estas representaciones, en tanto que quienes llevan adelante estas políticas modernizadoras son los que curiosamente también comienzan a plantear toda una serie de recelos en cuanto a las políticas inmigratorias y a construir progresivamente un discurso bastante reaccionario en torno a la inmigración, que va a legitimar ciertas políticas represivas, exclusoras en torno a los extranjeros y ciertas representaciones xenófobas con respecto a la inmigración. Vamos a repasar entonces cuáles son algunos de los principales conflictos o razones que acentúan esta preocupación y este desencanto en torno a la inmigración. En primer lugar, debemos señalar que el caudal inmigratorio fue excesivo. Esto implica que en muy poco tiempo nuestro país duplica su población con población extranjera y este fenómeno fue muy difícil de asimilar por parte de la sociedad criolla. El cosmopolitismo se observa particularmente en el crecimiento de las ciudades y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que se convierte en una gran metrópoli. En esta ciudad no solamente llegan inmigrantes europeos, sino que también en este mismo periodo, ¿sí?, se van a operar toda una serie de migraciones internas, de pobladores rurales que llegan a la ciudad. Por su parte, como consecuencia de esta urbanización, también surgen toda una serie de barrios populares en la periferia urbana que se denominan arrabales y también en esa periferia se ubican los conventillos, que eran espacios muy precarios en donde vivían muchas familias pertenecientes a estos sectores proletarios y allí convergen o conviven, mejor dicho, inmigrantes europeos con estos pobladores rurales recién llegados a la ciudad. Por otra parte, la inmigración que llega a nuestro país no se ajusta al perfil de inmigrante con el que se había soñado. Cuando se promueven y se diseñan las políticas inmigratorias, se plantean de una manera selectiva. Se aspiraba a que llegaran inmigrantes del norte de Europa que tuvieran ciertas capacidades o ciertas destrezas, competencias en el trabajo de la tierra, en la agricultura, que tuvieran un cierto nivel cultural. Sin embargo, lo que llegó a nuestro país o la inmigración que llegó a nuestro país no se ajustó a ese perfil o a ese modelo. Por el contrario, ¿sí?, en su mayoría, los inmigrantes pertenecían a sectores sociales subalternos, no estaban alfabetizados o tenían una alfabetización muy rudimentaria y tampoco tenían conocimientos en torno a la agricultura. Entonces, acá también se plantea un desencanto en cuanto a la inmigración soñada y lo que efectivamente llegó a nuestro país. Sumado a eso, también hubo toda una serie de dificultades en cuanto a la implementación de las políticas inmigratorias y a la planificación. Fueron muy pocos los inmigrantes que pudieron desplazarse hacia el interior del país, la mayoría se concentró en Buenos Aires. ¿Y por qué no fue tan exitoso ¿sí? este proceso o por qué
los inmigrantes deciden quedarse en la ciudad, porque en el interior del país y en la Pampa la tierra ya tenía dueños. La tierra pertenecía a estos sectores y a esta clase terrateniente que era la que estaba gobernando en este momento. Y para la élite criolla, ¿sí? El inmigrante tenía que ser una mano de obra, tenía que ser un empleado, pero no quería que el inmigrante fuera propietario de la tierra. Entonces, prácticamente fueron muy pocos los inmigrantes que pudieron adquirir tierra, que pudieron convertirse en pequeños propietarios rurales, porque, como les digo, la tierra ya tenía dueños y estaba concentrada en muy pocas manos. Para estos sectores, para esta clase, para estos sectores dominantes, ¿sí? La propuesta o lo que se le planteaba al inmigrante era el arrendar la tierra, el ser arrendatario de la tierra. La inmigración contribuye a hibridar la sociedad y genera un impacto político y sociocultural muy significativo que se manifiesta básicamente en tres aspectos. Por un lado, a partir de toda una serie de procesos de movilidad social, por otra parte, toda una serie de discusiones en torno a la cuestión social o lo que en otras palabras se denominan problemáticas vinculadas con el obrerismo y por último una serie de interpelaciones en relación con la identidad nacional identificada en ese momento como la identidad criolla. En cuanto al primer punto, debemos señalar que la inmigración promueve toda una democratización de estructuras sociales a tal punto que habilita o permite crear una clase media de origen urbano y de origen rural que tiene un fuerte sustrato inmigratorio. En este sentido, hay que destacar la importancia que tuvieron ciertas políticas liberales, progresistas, modernizadoras, como así también ciertas instituciones, como por ejemplo el sistema educativo público. A tal punto que podríamos agregar que estas instituciones liberales y que estas políticas en algún punto se convierten como en un arma de doble filo porque habilitan ciertos procesos, como por ejemplo este proceso de movilidad social por parte de los inmigrantes, que tienden a perjudicar en parte o poner en jaque ciertos privilegios de clase de las élites criollas. Es decir, que estas políticas promovidas por estos sectores dominantes, ¿sí? Que forman parte de la élite criolla, ¿sí? Se configuran como un boomerang o como un arma de doble filo, como decía recién, porque habilitan toda una serie de procesos, ¿sí? Y de consecuencias indeseadas, ¿sí? O por lo menos no dimensionadas, ¿sí? En este sentido. De allí que los hijos de inmigrantes, por ejemplo, al tener la posibilidad de alfabetizarse en estas escuelas del Estado, eso les va a permitir, como un trampolín, les va a permitir ascender socialmente, les va a permitir en algunos casos acceder a la universidad, que hasta el momento eran como espacios muy selectos, ¿sí? Para un determinado grupo social, para una minoría, y de esta manera, como les decía, se va a constituir una clase media, ¿sí? Urbana, conformada por profesionales, y ahí aparece esta clásica expresión de mi hijo el doctor, profesionales, comerciantes y en el caso del ámbito rural, pequeños propietarios rurales. Hay que entender que
volviendo a esta cuestión de la educación, hay que entender que el sistema educativo público, a través del proyecto del normalismo, planteaba o tenía como objetivo poder homogeneizar a esa población inmigrante, poder argentinizar, pero más allá de esos propósitos disciplinarios, lo cierto es que la presencia de los inmigrantes o de los hijos de inmigrantes en las aulas, en estas aulas, es lo que va a permitir a largo plazo esta posibilidad de ascenso social. En la escuela pública se, ¿sí? se plantea todo un proyecto pedagógico nacionalista en la que ¿sí? se indaga básicamente en toda una enseñanza vinculada con el civismo, a través del respeto de ciertos símbolos patrios, eh, a través de una enseñanza orientada hacia cuestiones nacionales con el objetivo de argentinizar. Pero, como ya les expliqué, esto también deriva o trae otras consecuencias. Por otra parte, así como se conforma una clase media, también aquellos inmigrantes que tuvieron la posibilidad de lograr ¿sí? de generar grandes riquezas, conformaron este grupo o este sector de los nuevos ricos que de alguna manera se ponen casi como en un pie de igualdad con respecto a este élite patricia, terrateniente, y cuando esto ocurre, ¿sí? los miembros, quienes pertenecen al patriciado criollo, van a tratar de buscar o de construir toda una serie de prácticas de diferenciación, tal vez en un sentido más simbólico, para poder demarcar o trazar esas diferencias entre unos y otros. Estos nuevos ricos, por su parte, van a querer asimilar también toda una serie de prácticas aristocráticas de este patriciado, como por ejemplo los viajes a Europa, como por ejemplo la participación en ciertos espacios, en ciertos reductos como muy selectos, entre ellos la sociedad rural, el Club del Progreso, el Jockey Club, entre otros. De una manera burlesca, en Europa, estos nuevos ricos van a ser designados como los rastacueros. Por otra parte, ¿sí? debemos atender a otra cuestión que tiene que ver con las problemáticas vinculadas con el proletariado o la clase obrera. Hay que entender que la inmigración no puede ser interpretada como un fenómeno homogéneo, sino que hay una gran diversidad, heterogeneidad, y así como hay inmigrantes que tienen posibilidad de conformar una clase media o de poder ¿sí? Constituirse en millonarios, en nuevos ricos, también tenemos esta otra realidad de migrantes que van a conformar un proletariado y que son aquellos quienes se van a instalar particularmente en estos conventillos o en estos barrios populares a los que ya habíamos hecho referencia. Estos inmigrantes eh, son los que van a contribuir a conformar los primeros movimientos obreros y a difundir estas ideas de izquierda y esta necesidad de adquirir una conciencia de clase y de movilizarse y tomar una actitud combativa para, para denunciar y denunciar bueno, la explotación, para denunciar por estas condiciones de vida y básicamente
plantean también esta necesidad de agremiarse. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que frente a este inmigrante dócil y obediente, también empieza a surgir desde la perspectiva de las clases dominantes un extranjero o un inmigrante indeseable, un inmigrante que puede resultar una amenaza para el orden social, un inmigrante que puede alterar estas estructuras de privilegio que está demandando o reclamando, ¿sí?, por ciertos derechos. Entonces, frente a estos inmigrantes indeseables, se van a plantear todo y a promulgar toda una serie de leyes que van a tener un carácter muy represivo y que se van a acentuar cada vez más. Este carácter represivo o este perfil represivo se acentúa cada vez más a medida que se fortalece el movimiento obrero. Estas leyes son, entre otras, la Ley de Residencia para Extranjeros de 1902, que fue promulgada por Miguel Canet, uno de los escritores más representativos de la generación de los 80, y que avalaba al Poder Ejecutivo a poder deportar a todos estos inmigrantes que pudieran atentar contra el orden social. Es decir, estos inmigrantes que promovían la movilización, la huelga y que tenían todo, ¿sí?, toda una militancia combativa. Por otra parte, en 1910, ¿sí?, en este periodo del primer centenario de la Revolución de Mayo, un periodo muy complejo, muy conflictivo, se promulga la Ley de Defensa Social, en la que se avalaba la condena a muerte a este tipo de extranjeros, de inmigrantes, y o bien estos extranjeros eran confinados, eran detenidos y llevados generalmente a la cárcel o al penal de Ushuaia, que era uno de los penales en donde, bueno, no solamente las condiciones eran muy adversas, sino que el grado de explotación, los malos tratos hacia los reclusos eran realmente muy significativos. Allí se los explotaba y además dirigirse hacia Ushuaia era prácticamente como un destierro. Otra cuestión a considerar tiene que ver, como ya habíamos anticipado, todas las interpelaciones en torno a la identidad nacional. A raíz de esta situación que estoy planteando y de la necesidad de argentinizar al inmigrante, entonces las élites criollas van a plantear toda una serie de discursos nacionalistas que van a equiparar de alguna manera o identificar la identidad o la tradición nacional con la cultura criolla. En este sentido, se van a alejar de una propuesta o de un programa más político, más nacionalista en un sentido político, de decir, bueno, son argentinos todos aquellos que nacen en tierra, en territorio argentino, sino que van a definir el concepto de identidad nacional desde una serie de premisas, ¿sí?, que tienen que ver, serie de premisas culturales, ¿sí? Entonces, lo nacional se va a identificar con lo criollo, se va a identificar con toda una serie de prácticas, de representaciones vinculadas con la tradición criolla. Y el inmigrante o el hijo de inmigrante tiene que argentinizarse, asimilar esa cultura criolla. En esta, ¿sí?, ¿sí?,
En este contexto, ¿sí? en estos debates, en el marco de estos debates, desde la literatura se va a promover toda una literatura nativista que va a revalorizar el espacio rural y la tradición criolla preinmigratoria. Aquí podemos entender de qué manera, por ejemplo, se empieza a constituir todo un mito en relación a la figura del gaucho. Recuerden ustedes que el gaucho en ese momento, ¿sí?, ya se ha constituido en un peón de campo, y de esta manera, ¿sí?, esto nos permite explicar por qué ya en la década del centenario, en 1913, Leopoldo Lugones, un escritor que pertenece a esta élite criolla, va a considerar o ubicar al Martín Fierro de Hernández como la obra cumbre de nuestra literatura, de la literatura nacional, y como el emblema de la tradición criolla. Como es de suponer, los procesos democratizadores de la modernidad, la movilidad social, despiertan toda una serie de preocupaciones por parte de la élite criolla, quienes comienzan a construir todo un discurso estigmatizador en relación con la figura del inmigrante, a quien configuran como una nueva barbarie o una barbarie activa que puede disputar privilegios y espacios de poder. En este sentido, establecen patrones de diferenciación con respecto a ese actor social. La ciencia, el discurso médico, son disciplinas que contribuyen a respaldar estas representaciones discriminatorias, xenófobas en relación con el inmigrante. En las imágenes podemos observar en la izquierda la fachada del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, que fue creado en 1884 por Francisco Moreno, también conocido, o más bien conocido como el Perito Moreno. Por su parte, en la segunda imagen observamos un estudio de craniometría, que era una práctica muy usual en la época, que permitía determinar el grado de evolución de ciertas razas y de esa manera ratificar la superioridad o inferioridad de las razas. Y por último, la imagen de un conventillo, que era el espacio o eran los espacios en donde se concentraban estos inmigrantes peligrosos, díscolos, indeseados, sobre los que el Estado debía generar toda una serie de políticas de control social. Como explicamos en el primer video, en este periodo se difunden las ideas positivistas y la ciencia se constituye en un discurso hegemónico, en un discurso socialmente válido y legítimo, que se manifiesta y que permea en distintos discursos sociales. Esto nos permite explicar también el proceso de secularización de la sociedad y de la cultura que se observa en esa época. Las verdades de la ciencia entonces se imponen por sobre los dogmas religiosos. En este periodo hay una importante promoción de la actividad científica a través de la creación de diversas instituciones científicas y también del desarrollo de determinadas disciplinas, ¿sí? Es importante señalar acá que el positivismo contribuye a autonomizar o lograr cierta autonomía en distintas esferas del saber. La psicología, la pedagogía, la biología, la sociología, la criminología, entre otras, se constituyen en disciplinas científicas. Sumado a eso, en el ámbito de la medicina, habíamos señalado también la importancia del higienismo como, ¿sí?, una rama de lo que hoy en día sería la salud pública, ¿sí?, la salud preventiva,
y también hay figuras científicas muy reconocidas en la época, como por ejemplo Florentino Ameghino, eh, Perito Moreno, José María Ramos Mejías, entre otros. Nuestro positivismo estuvo muy influenciado por las teorías científicas de dos naturalistas ingleses. Por un lado, las teorías darwinistas, especialmente la teoría de la evolución, y por otro lado, las ideas de Spencer, quien desarrolla lo que se conoce con el nombre de darwinismo social. Las ideas darwinistas, como les decía, tuvieron mucha circulación en nuestro país en el ámbito científico y básicamente ¿sí? Los pilares de la teoría de la evolución darwinista fueron utilizados también en un sentido político para legitimar o respaldar estas estigmatizaciones en torno a ciertos grupos sociales, no solo en relación con el inmigrante, sino también con el indio, y para poder justificar desde un criterio científico la superioridad o inferioridad de ciertas razas. ¿Cuáles fueron los principios fundamentales del evolucionismo que fueron considerados en este sentido? Por un lado, la idea del transformismo que plantea Darwin para explicar la dinámica evolutiva de las especies en la naturaleza. Lo que él señala es que tanto las especies animales como vegetales a lo largo del tiempo se modifican, ¿sí? Por toda una serie de factores internos y también por toda una serie de factores ambientales. De allí es que se incorpora el concepto del determinismo, ¿sí? Entonces, las determinaciones ambientales son las que van a permitir o las que van a contribuir a que ciertas especies desarrollen ciertos cambios, ciertas adaptaciones biológicas para poder sobreponerse y para poder sobrevivir. Y ahí aparece este criterio fundamental dentro de esta teoría de evolución, que es el criterio de la selección natural o la supervivencia del más apto, la competencia o la lucha por la vida. ¿Qué significa esto? Que solamente aquellas especies que puedan desarrollar ciertas transformaciones o adaptaciones para sobreponerse a determinadas condiciones ambientales, van a poder sobrevivir. Estas ideas que Darwin plantea para explicar la dinámica evolucionista en la naturaleza van a ser utilizadas, como les decía recién, con un sentido político y de esa manera constituyen lo que se denomina el darwinismo social. Herbert Spencer incorpora estos elementos de la teoría evolucionista para desarrollar una teoría sociológica sobre la base de estas leyes de la biología. En este sentido, considera que la sociedad puede ser concebida como un organismo biológico, como un cuerpo que puede enfermarse, que puede sanarse y que hay determinados agentes que pueden enfermar ese cuerpo social. En este sentido, estas pestilencias o estos virus, ¿sí? Podrían ser identificados con la figura de estos inmigrantes que tienden a desestabilizar ese orden social. Observamos entonces que hay un uso político de las ideas darwinistas con el objeto de estigmatizar, de discriminar y de establecer toda una serie de paradigmas de exclusión sobre ciertos actores sociales que pueden resultar perturbadores
de un determinado orden social. Esto no solamente se aplica a la figura del inmigrante. Los sectores dominantes también emplean estas ideas o estas teorías darwinistas para justificar, por ejemplo, el exterminio de ciertos grupos sociales, como por ejemplo los pueblos originarios, a partir de este argumento de la superioridad de las razas y también de la supervivencia del más apto. De alguna manera es un discurso que opera y que respalda, si se quiere, todo lo que fue el genocidio que se llevó a cabo durante la campaña del desierto. En diapositivas anteriores observamos una imagen del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata. Traigo a colación esto porque en ese museo durante muchos años se exhibieron los cráneos de distintos caciques que fueron tomados prisioneros durante la campaña del desierto y que no solamente sus cráneos fueron exhibidos, sino que en otras ocasiones, como por ejemplo lo que ocurrió con el cacique Inacayal, él fue exhibido junto con su familia, que había sido tomada prisionera, fue exhibida en el museo. ¿Qué implica esto en un sentido político y en un sentido antropológico? Implica que estos sujetos no están considerados o no están siendo considerados como seres humanos, sino como simples piezas de museo. Están expuestos, sus cuerpos, sus cráneos están expuestos en un museo de ciencias naturales, lo que nos lleva a pensar entonces en de qué manera o en qué medida la ciencia en este periodo respalda estas políticas racistas y este exterminio de ciertos grupos sociales. En función de lo que venimos planteando, el discurso médico construye una representación patológica del inmigrante. El inmigrante se constituye entonces como un sujeto enfermo que pertenece a una raza atávica inferior, es un degenerado, un criminal, enloquece a raíz del desarraigo que implica el exilio y sumado a eso conforma una multitud que puede invadir, que puede contaminar, que puede infectar el cuerpo social. Por eso representa una peste que hay que erradicar y es un cuerpo peligroso que hay que controlar, que hay que disciplinar. Entre otras cuestiones, también se señala o se constituye al inmigrante como un sujeto materialista que siempre tiene esta manía de querer acumular dinero, de querer enriquecerse, también se caracteriza como un sujeto avaro, ignorante, bruto, entre otras estigmatizaciones. En 1884, Juan Antonio Argerich publica Inocentes o Culpables, una novela naturalista en la que, como ya habíamos anticipado, se observa una representación negativa del inmigrante que de alguna manera se alimenta de todas estas estigmatizaciones y estereotipos que las clases dominantes construyen en torno a la inmigración. De hecho, Argerich es un escritor que pertenece al patriciado criollo y que además se desempeña como médico higienista. Esto no es un dato menor, ya que a lo largo de la obra no solamente va a plantear toda una crítica a las políticas inmigratorias que se plantean de una manera bastante clara y sistematizadas en el prólogo a la obra, sino también toda una serie de políticas preventivas en torno al peligro que implica
el inmigrante indócil, el inmigrante arribista, el inmigrante que tiene esta manía de ascender socialmente, características que de alguna manera se condensan en el protagonista de esta novela y que, como decíamos, pueden representar un peligro o una amenaza para los sectores dominantes. Esta obra narra todo un proceso de degradación de una familia proletaria italiana en sucesivas generaciones y puede ser leída como una novela de tesis. Como mencionábamos anteriormente, las novelas naturalistas establecen una relación muy estrecha entre ciencia y literatura. De alguna manera, incorporan o se incorporan en las ficciones todos los procedimientos del método científico de la ciencia positiva, como por ejemplo la formulación de la tesis, el análisis de un caso clínico, la argumentación científica, la explicación a través de ciertas leyes, entre otras cuestiones. Estos elementos, entonces, permiten que estas novelas adquieran como una determinada pretensión científica y que el escritor o el novelista se posicione como un científico en relación con la ficción o con la obra que escribe. Las novelas naturalistas no tienen como objetivo solamente representar o describir ciertas problemáticas sociales, sino que también se proponen como objetivo explicar, es decir, poder explicar el porqué de ciertas conductas sociales o el porqué de ciertas situaciones. Y para ello incorporan determinadas leyes científicas, como por ejemplo la ley de la herencia, las leyes de la herencia o las leyes del determinismo ambiental. En nuestro país, las ficciones naturalistas fueron utilizadas para legitimar ciertas políticas discriminadoras y estigmatizadoras en relación a determinados grupos sociales, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, cuando, por ejemplo, Émile Zola, a través de estas ficciones, quería denunciar ciertas injusticias de la sociedad burguesa. Estas novelas, por otra parte, se caracterizan por representar personajes marginales, una marginalidad entendida en un sentido amplio. Dentro de este colectivo se ubican, por ejemplo, las clases o los grupos, los sectores proletarios, pero también aquellos personajes que por distintas razones, no solamente económicas, se posicionan por fuera o en un lugar conflictivo con respecto a ciertos paradigmas de normalidad o ciertas convenciones que impone la sociedad burguesa. Otras características es que en estas ficciones también se representan situaciones que pueden resultar ofensivas de cierta moral pública, situaciones tabúes, como por ejemplo episodios de violencia doméstica, prostitución, alcoholismo, locura, entre otras cuestiones. Por esta razón es que se establecen toda una serie de polémicas en torno al naturalismo. Entre 1879 y 1880, en el diario La Nación, se plantearon toda una serie de polémicas en relación con la literatura naturalista y también con la función social que debía cumplir la literatura.
En este sentido, algunos escritores más progresistas consideraban que la novela naturalista, en tanto representaba ciertos vicios sociales, eh, podía ser utilizada o podía ser configurada como un buen dispositivo para poder educar al pueblo, para poder educar a los lectores, para poder establecer en definitiva ciertas pedagogías de lectura, en la medida en que se represente el vicio y las consecuencias que puede acarrear o que pueden acarrear esos vicios, entonces de ahí se ratifica este sentido pedagógico o educativo de estas ficciones. Pero ¿sí? En otro orden, quienes se oponen a estas ficciones naturalistas consideran, por el contrario, que la representación de los vicios podía de alguna manera exacerbar esos deseos, ¿sí? Esos deseos o esas transgresiones y en ese sentido propiciar o exacerbar el vicio en la sociedad, en los lectores, quienes podían tal vez establecer como cierta empatía o identificación con algunos de estos personajes representados en estas ficciones. De esta manera, entonces, observamos que a través del naturalismo o de las ficciones del naturalismo se establecen también toda una serie de debates muy interesantes en torno a la función social de la literatura, para qué debe servir la literatura tiene o responde a una finalidad educativa y también toda una serie de cuestiones en torno a la moral de la literatura, en torno al principio de decoro, en torno a cuáles son aquellas acciones o aquellas situaciones o aquellos elementos que pueden ser representados o no en el ámbito de la literatura. Puntualmente, en el caso de Inocentes o Culpables, como les decía, es una novela en la que se plantea una crítica muy importante hacia las políticas inmigratorias llevadas adelante por el gobierno, por el presidente Julio Argentino Roca, llevada adelante durante el roquismo, y básicamente lo que plantea Argerich es una discusión en relación a la calidad inmigratoria. Lo que él señala en el prólogo a su obra es que es importante realizar una selección de la inmigración, que no se trata de traer cualquier tipo de inmigración para poblar, sino que hay que hacer una adecuada selección de esa inmigración. Es decir, que la calidad debe, ¿sí? La calidad, es importante, mejor dicho, que la calidad se sobreponga a la cantidad. Por otra parte, también plantea o presenta, ¿sí? Expone la amenaza o el riesgo, trata de prevenir sobre ese riesgo que implica el ascenso social del inmigrante y elabora toda una serie de planteos eugenésicos en relación con la mezcla de razas, ¿sí? La eugenesia es una disciplina científica muy en boga en ese momento, en la que se manipulan como ciertas leyes de la herencia para tratar de optimizar o mejorar la raza. Esto que se realiza, ¿sí? Para el desarrollo, la mejora de ciertas especies animales, por ejemplo, esto mismo se está planteando en un sentido social. Para cerrar, les presentamos en esta diapositiva una serie de ejemplos de lo que venimos señalando.
Por un lado, el sentido de prevención frente a la amenaza que implica la inmigración. Y por otra parte, la necesidad de realizar una adecuada selección de la inmigración para favorecer la calidad inmigratoria. De esta manera, cerramos nuestro recorrido por la inmigración y nos estaremos encontrando en nuestro próximo video. Muchas gracias por tu atención. Chau, chau.